Bueno, imaginemos por un momento un imperio industrial multimillonario, o sea, un gigantesco laberinto de acero, de fuego, de maquinaria pesada. Ajá, el clásico complejo siderúrgico que todos tenemos en mente. Exacto. Y durante un siglo entero, estas fábricas masivas han estado bombeando un espeso humo negro hacia el cielo, día y noche. Y lo peor de todo, de manera totalmente gratuita. Sí, claro, sin rendirle cuentas a absolutamente nadie. Tal cual. Construyeron fortunas incalculables asumiendo básicamente que el cielo era un vertedero infinito. Pero, de repente, las reglas cambian. Y cambian drásticamente. Totalmente. Un nuevo sheriff cruza las puertas de la fábrica para cobrar la cuenta de 100 años de contaminación. Y lo más curioso es que, bueno, este sheriff no lleva una placa brillante, ni un arma de fuego, ni siquiera un ejército de inspectores. ¿No? Lleva algo, digamos, mucho más letal para los negocios modernos. Exacto. Lleva una planilla de Excel. Y esa simple cuadrícula matemática está a punto de costarle millones a ese imperio, obligándolo a transformar su naturaleza por completo o, bueno, a desaparecer. Esta imagen, la verdad, resume de forma brillante la magnitud del sismo que está sacudiendo a la industria pesada global ahora mismo. O sea, es un choque tectónico entre la inercia del viejo mundo y esta nueva realidad contable que es ineludible. Y justo desentrañar esa transición es nuestra misión para la exploración a fondo de hoy. Porque sobre la mesa tenemos un documento fascinante sobre la huella de carbono. Que, a ver, normalmente este es un tema que parece un muro impenetrable de termodinámica, normativas, acrónimos súper secos. Sí, suele ser material muy denso para leer. Demasiado. Pero las notas de hoy, que analizan procesos industriales de reducción directa, utilizan un enfoque narrativo increíble. Es como si estuvieras leyendo un cuento de fantasía épica medieval. Es una locura, sí. Hablan de, no sé, reinos, dragones que humean, sabios en el norte, sheriffs implacables. Me parece una forma muy creativa de abordar algo tan técnico. Y es que lo fascinante aquí es cómo convierte la teoría económica abstracta en una cuestión de pura supervivencia, ¿no? Al vestir a las corporaciones siderúrgicas con armaduras y poner a los reguladores en torres de vigilancia, pues el autor logra que la mecánica financiera del cambio climático se vuelva visceral. Claro, dejas de ver números muertos en un reporte y empiezas a ver estrategias de asedio. Tal cual. Ya no es solo un balance general, es la guerra. Bueno, vamos a meternos de lleno en la trama de este reino. Al principio del relato, la atención se centra en una amenaza inmensa que se cierne sobre todo el territorio. El texto menciona a los sabios de la Unión de Reinos, a quienes apoda los Verdes del Norte. Que claramente son los reguladores europeos. Exacto. Estos sabios observan el firmamento y ven cómo un manto de CO2 sigue y sigue engordando. Y usan una metáfora muy particular. Lo describen como un oso preparándose para hibernar, pero, y cito, sin la gracia del oso. Esa distinción, esa falta de gracia, la verdad es que esconde una lección profunda de biología y de química. Ah, sí. ¿En qué sentido? Pues, o sea, un oso real acumula grasa por un imperativo natural. Esa masa extra tiene un propósito vital dentro del equilibrio del ecosistema. Le permite sobrevivir el invierno, ¿verdad? Claro, es parte de la naturaleza. Exacto. Sin embargo, la acumulación masiva de CO2 industrial es torpe, es completamente artificial y sobre todo desestabilizadora. No tiene ninguna función regenerativa. Es un monstruo torpe flotando allá arriba. Sí. Y esos sabios del norte, la Unión Europea, llevan décadas documentando esta anomalía y llegaron a la conclusión de que este gigante gaseoso va a sofocar la fortaleza entera si no hacen algo ya. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque frente a esta mole invisible pero mortal, el relato nos presenta a la resistencia. Menciona a 3 guerreros o héroes con nombres que suenan a armas legendarias, Midrex, Gil 13 y Finmet. Nombres muy épicos. Muy épicos. Y nos cuentan que estos héroes han estado entrenando en secreto. Ahora, si bajamos esto a la realidad de la ingeniería, entiendo que no hablamos de caballeros con espadas mágicas, sino de gigantescas fábricas de acero. Pero confieso que aquí me pierdo un poco. O sea, hasta donde yo sé, hacer acero siempre ha sido derretir piedras en un horno ardiente con mucho carbón. Así es, históricamente. Entonces, ¿qué tienen de especial estas 3 tecnologías como para hacer los cerros contra el oso del CO2? Bueno, la diferencia radica en la química fundamental de cómo le quitas el oxígeno a la piedra.
O sea, en la naturaleza, el hierro no lo encuentras como un metal brillante, sino oxidado, mezclado con oxígeno en la roca. Ajá. El método tradicional, digamos el alto horno de toda la vida, usa carbón mineral como fuerza bruta. Metes la piedra, echas toneladas de carbón y elevas la temperatura hasta que todo es una sopa líquida incandescente. Y ahí el carbón le roba el oxígeno a la roca. Y funciona, supongo. Funciona maravillosamente para hacer acero. Pero el subproducto de esa reacción química es una emisión colosal de dióxido de carbono al aire. Es un proceso brutal y extremadamente sucio. Un auténtico dragón escupiendo humo negro, como dice el cuento. Exactamente, un dragón. Y ahí es donde entran los procesos de reducción directa, Midrex, HL3. Ellos abordan el problema desde un ángulo completamente distinto. En lugar de derretir la roca en una piscina de carbón, la mantienen en estado sólido. ¡Sólido! ¿Cómo hacen eso? La meten en un reactor cerrado e inyectan un gas reductor muy caliente, típicamente gas natural reformado o, cada vez más, hidrógeno puro. Este gas atraviesa la roca sólida y reacciona con el oxígeno a nivel molecular, extrayéndolo. ¡Wow! O sea que le sacan el oxígeno químicamente sin tener que fundir la piedra. Así es. Es como... A ver si entiendo. Es como si le aplicaran un lavado en seco a las rocas en lugar de meterlas en una freidora gigante llena de grasa. Es una analogía mecánica excelente, sí, y ese lavado en seco genera subproductos radicalmente distintos. Si usas gas natural, produces una fracción muy pequeña de CO2 comparado con el carbón, y si usas hidrógeno puro, el subproducto de quitarle el oxígeno a la roca es literalmente vapor de agua. Solo vapor de agua. Es increíble. Pero mencionaste que estaban entrenando en secreto. ¿Por qué en secreto si es tan buena tecnología? Porque refleja una dura realidad económica. Durante las últimas décadas, quemar carbón era ridículamente barato y contaminar era gratis. Entonces, estas tecnologías sofisticadas se veían como un lujo de nicho. Se perfeccionaron lentamente, en un segundo plano, comercial esperando a que el mundo despertara. Y vaya que despierta. Porque ese despertar ocurre de manera abrupta cuando los verdes del norte dicen basta. Lanzan este decreto que voltea todo el tablero. Dicen, y esto me encanta, quien contamina, paga. Y quien limpia, que cobre. Es un cambio de reglas total. Y para hacer valer esta nueva realidad, el relato dice que no envían a la Guardia Normal, sino que crean el cuerpo de sheriffs del carbono. Y aquí hago una pausa porque si uno piensa en la figura del sheriff o del recaudador de impuestos, casi siempre son los malos de la historia. Claro, el sheriff de Nottingham y Robin Hood. Exacto. El burócrata cruel que asfixia a los campesinos, pero aquí hay una inversión de roles que, me vuela la cabeza. Es como un Robin Hood corporativo. Sí, si conectamos esto con el panorama general, lo que están haciendo es modificar el flujo de la penalización. Durante la mayor parte de la era industrial, operamos bajo un modelo donde el cielo era, digamos, una alcantarilla abierta y gratuita. Una locura si lo piensas hoy. Claro, una siderúrgica podía internalizar todos los beneficios económicos de vender su acero, pero externalizaba los daños. O sea, los costos de salud pública, la lluvia ácida, el calentamiento global, todo eso lo absorbía la sociedad, no la empresa. Básicamente, el mundo entero estaba subsidiando el margen de ganancia del acero sucio. Exactamente. O sea, te hacías rico tirando tu basura en el jardín del vecino, y la ley obligaba al vecino a pagar la limpieza. Es un negocio redondo, pero éticamente está roto. Por eso el nuevo decreto corrige ese fallo del mercado, mediante la mercantilización de las emisiones. Ponerle precio al carbono no es un castigo moral, es integrar la termodinámica a la economía real. Ajá. Estos nuevos sheriffs auditan a las plantas tradicionales, a esos dragones atiborrados de carbón, y les exigen un pago contundente por cada tonelada de CO2 que expulsan. Y ese dinero altera el ecosistema financiero, volviendo rentables a las tecnologías limpias y muy caras a las sucias. Castigar a los sucios para financiar a los limpios. Suena impecable en teoría, de verdad. Pero me genera un montón de dudas sobre cómo se ejecuta esto en el mundo real. ¿Por qué lo dices? Porque, volviendo a la fantasía, uno se imagina a estos sheriffs cabalgando con armaduras pesadas y confiscando oro a la fuerza. Pero la realidad corporativa es súper escurridiza. Y aquí los documentos recalcan algo rarísimo. El arma principal de estos cobradores no es de hierro. Es, y cito, el formulario CBAM,
y lo describen como una planilla mágica en Excel. Suena poco intimidante, ¿verdad? Súper anticlimático. O sea, ¿qué significa todo esto? Me estás diciendo que el destino de enormes imperios industriales realmente pende de unas celdas amarillas en un archivo de Excel. Empresas que tienen ejércitos de abogados buscando vacíos legales. Te lo digo afirmativamente. La fortaleza devastadora del formulario CBAM reside precisamente en lo aburrido que parece. ¿En serio? Sí, CBAM es el mecanismo de ajuste en frontera por carbono de la Unión Europea. Su poder no viene de la fuerza física, sino de una trazabilidad matemática de la que no puedes escapar. Antes, las leyes ambientales dependían de que un inspector fuera a la fábrica, mirara el humo, revisara los filtros y llenara un acta. Lo cual deja un margen enorme para hacer trampa. Gigante. Claro, el clásico juego del gato y el ratón. Escondes la basura túnica de noche y muestras una planta hermosa de día cuando llega la inspección. O peor, cierras tu planta sucia en Europa, abres una igual en un país sin leyes ambientales y luego importas el producto como si nada. Eso que describe se llama fuga de carbono, y es exactamente lo que el formulario CBAM viene a eliminar de raíz. Porque no puedes ocultar el humo bajo la alfombra cuando te exigen un balance auditado de toda la cadena de suministro global. ¡Wow! El formulario rastrea el carbono desde la explosión en la mina donde sacaron el mineral, pasando por el combustible del barco que cruzó el océano, hasta la electricidad específica que usó el horno. Todo. Si una empresa altera un número en ese Excel, la ecuación simplemente no cuadra con los recibos de energía o de materiales. Ahí entran las famosas celdas de colores que menciona el relato. Dicen que hay celdas amarillas donde el gigante industrial, o el pecador, ingresa sus datos, y una celda verde que calcula automáticamente su sentencia. O sea, la planilla no es un escudo, es una red. Es una trampa matemática perfecta. Entonces, si un importador intenta engañar al sistema comprando acero sucio en otro continente y diciendo que es verde, el CBAM lo detecta. Lo detecta y lo frena en la aduana. El importador tiene que llenar esas celdas amarillas con certificados verificados del productor extranjero. Y si faltan datos transparentes, la burocracia europea elimina la excusa más antigua de la historia, la de «yo no sabía cómo operaba mi proveedor». Claro, hacerse de la vista gorda ya no es legal. Ya no. La falta de datos se penaliza directamente con impuestos altísimos. Y esto nos empuja directo a lo que el documento llama la regla de oro de los sheriffs. El mandato es brutalmente simple. Dicen, no aceptamos excusas. Ni una sola. Para asegurar que el Excel tenga verdades y no contabilidad creativa, la normativa usa herramientas rígidas. Destacan dos en el texto. Los CEMS, que traducen como contadores de chimenea, y el famoso balance de masas. Presiento que aquí es donde la planilla se conecta con la realidad de la fábrica. Completamente. ¿Cómo logran estas dos herramientas acorralar a los que intentan evadir las reglas? Pues mira, empecemos con los SEMS, que son los sistemas de monitoreo continuo de emisiones. No es un señor con un portapapeles. Hablamos de sensores láser, espectrómetros, medidores infrarrojos, instalados físicamente dentro de las chimeneas principales. O sea, tecnología dura. Totalmente. Miden el flujo de gases y la concentración de dióxido de carbono minuto a minuto, sin parar. Y esos datos viajan encriptados directo a los servidores del gobierno. Ya entiendo. O sea, si a un gerente se le ocurre apagar los filtros a las 2 de la mañana de un domingo para ahorrar luz, pensando que nadie lo ve, el sensor láser registra el pico de contaminación, le pone la hora exacta y lo manda al reporte. No puedes invitarle un café a un láser para que mire a otro lado. Es ciego a la manipulación humana. Y luego, bueno, entra el balance de masas, que creo que es el mecanismo más elegante de todos. Se apoya en una ley universal de la física, el principio de conservación de la materia. Las cosas no desaparecen por arte de magia. Esto me suena a la tortura de llevar un diario de calorías. A ver, Sí, o sea, si comes 4,000 calorías al día y tu cuerpo solo quema 2,000, las otras 2,000 tienen que estar almacenadas en algún lugar de tu cuerpo, por mucho que intentes mentirte en el diario. Los números tienen que dar. es la aplicación industrial de esa misma idea, exactamente. Imagina una planta de acero que documenta que compró 100,000 toneladas de carbón mineral en un trimestre. Hay facturas de eso. El balance de masas obliga a los ingenieros a hacer un mapa matemático de hacia dónde fue a parar cada átomo de ese carbón. Ajá. Una parte puede quedar en el acero que venden, otra parte pequeñita en los residuos sólidos.
El regulador toma tu carbón inicial y le resta esos elementos. Claro. ¿Y qué pasa con la diferencia enorme que sobra de la resta? Esa diferencia, por pura física, tuvo que haberse convertido en gas y salido por la chimenea. Uf, Si tus sensores láser le dicen al gobierno que emitiste mucho menos CO2 de lo que arroja tu ecuación de carbón, el regulador sabe al instante que hay fraude. O apagaste los láseres o mentiste en las compras. El carbono no se evapora en la contabilidad. ¡qué genialidad! Te acorralan con sumas y restas de primaria, pero a escala industrial. Pero bueno, llegamos a la parte que me pareció la más agresiva de todas, leyendo las fuentes. Así, el castigo. Sí, imaginemos que soy dueña de un complejo siderúrgico viejo. Soy muy terca y digo, comprar láseres y hacer balances de masa me cuesta millones. Así que decido ignorar el formulario, mando los datos incompletos y me preparo para pagar la típica multa por papeleo atrasado como hacían las empresas antes. Según el relato, esto desata una penalidad llamada el valor por defecto más alto. Esto plantea una pregunta importante y es un giro maestro en la psicología corporativa. Antes, si ocultabas información, pagabas una multa burocrática que solía ser súper barata en comparación con modernizar la planta. O sea, un modelo de suscripción mensual para destruir el aire. Pagabas la cuota y seguías ensuciando. Exacto. Era un gasto fijo. Pero el valor por defecto más alto destruye esa matemática. El regulador ahora asume la peor postura. Te dice, ¿no me das tus mediciones exactas? Bueno, voy a asumir legalmente que tu fábrica usa la tecnología más arcaica, ineficiente y sucia del planeta, y te voy a cobrar los impuestos basándome en ese peor escenario concebible. ¡Qué locura! O sea, es como si te detiene la policía en la autopista y como le quitaste el velocímetro a tu auto para que nadie viera tu velocidad, el oficial por ley asume que ibas a 200 por hora, en reversa y con los ojos cerrados, y te da la multa máxima. El cuento termina diciendo que esto duele. Y duele, porque es existencial. Si te cobran el impuesto basado en ese peor escenario, el costo de tu acero se vuelve tan, pero tan caro, que te quedas fuera del mercado global de inmediato. Quiebras. De repente, comprar los láseres no es un capricho verde, es la prioridad número 1 de la junta directiva para sobrevivir. Y ahí es donde todo hace clic. Volvemos a los héroes del inicio. Midrex, HL3, Finmet. Estos que pasaron décadas invirtiendo calladitos en lavar en seco sus rocas, de repente descubren que el nuevo mundo está diseñado a su medida. No solo esquivan el martillazo del sheriff, sino que sus rivales más sucios se hunden. Pasan de ser el experimento raro a dominar la ventaja competitiva. El concepto del libre mercado evoluciona. Ya no gana el que quema el combustible más barato sin importar el daño. Gana el que crea valor con la menor huella atómica residual. Es una reconfiguración brutal y súper necesaria. Pasamos de rogar por campañas de moralidad corporativa, que casi siempre eran publicidad vacía, a convertir la ecología en el arma comercial más despiadada. Me fascina cómo los reinos antiguos tiemblan de pánico en el relato, mientras los más listos sonríen. Contaminar menos se volvió el negocio más lucrativo del mundo. Y esa es la gran lección. La moralidad ambiental no era suficiente para cambiar el mundo. Había que convertir la ecología en economía. Cuando el daño al medio ambiente se vuelve un riesgo financiero auditable, la innovación gira con una fuerza imparable. ¡Qué bárbaro! Ha sido un recorrido verdaderamente revelador a través de esta metáfora. Empezamos con dragones y hornos, vimos al oso amorfo de CO2 y vimos cómo la Unión Europea no mandó ejércitos, sino que rediseñó la economía entera para decir que el aire limpio ya no es gratis. Y vimos cómo la innovación técnica, que estaba en las sombras, tomó el liderazgo industrial. Así es. Analizamos cómo una simple planilla de Excel, los láseres y las matemáticas básicas acorralaron a gigantes millonarios. Y esa táctica del peor escenario por defecto para aniquilar la ignorancia, bueno, me la llevo grabada. Es diseño de sistemas en su máxima expresión. Son los cimientos operativos de la nueva era industrial, tal cual. Totalmente. Pero, antes de despedirnos en esta exploración a fondo, quiero dejar flotando una inquietud que me surgió leyendo todo esto.
Si esta maquinaria de Excel y láseres tuvo el poder de doblegar a la industria pesada, imaginemos la escalabilidad de esto. ¿Qué pasaría si un día existiera un sheriff del carbono y un formulario CBAM para nuestra vida diaria? Uf, imagínate. Si piensen en un algoritmo financiero aplicando el valor por defecto más alto a nuestras decisiones cotidianas, ¿no? Los vuelos que tomamos, la luz que gastamos, la ropa que compramos. Si no pudiéramos auditar nuestra propia huella personal, ¿estaríamos listos para llenar nuestras propias celdas amarillas o descubriríamos que nosotros también somos pequeños dragones resfriados resistiéndonos a cambiar? Es una idea que vale la pena digerir con mucha calma. Ha sido un placer enorme desmenuzar este material y encontrar esta epopeya escondida entre manuales de ingeniería. Hasta la próxima exploración a fondo.